Mi buena mierda, el abono que me hace crecer. Hola, bienvenido. Estamos con Abel Muñoz, un antiguo conocido. Muchas gracias por participar en estas series de entrevistas. Y inicialmente, Abel, primero realizamos una presentación breve sobre cada perfil, en este caso el tuyo. Uh-huh. Pues muchas gracias, Jordi, por darme esta oportunidad. Básicamente soy Abel Muñoz, me dedico a acompañar a las personas en sus procesos de salud y bueno, catalán de padres andaluces, que desde hace ya pues unos 8 añitos pues se dedica exclusivamente todos los días a intentar dar luz a toda esta oscuridad que hay, básicamente, en el tema de las ciencias de la salud. Vale, perfecto. Iremos descubriéndolo, supongo, poco a poco con el contexto de la entrevista. ¿Cómo te defines como coach y cuáles son las características que distingue a tu enfoque de otros en la industria? Pues a ver, en principio yo no soy coach, ¿vale? Yo me defino como acompañante, ¿vale? El tema de la palabra coach se me queda como muy... lo veo como muy entrenamiento, ¿no? Yo no entreno a la gente, yo lo que hago es hacer que tomen conciencia de algo que en ese momento ellos creen que es necesario saber, ¿no? Entonces, soy acompañante, básicamente. Mientras... Y bueno, y la otra pregunta que era... ¿qué distingue, no? ¿Qué distingue a tu enfoque de otros en la industria? Bueno, básicamente que mientras que los demás se rigen por hipótesis o teorías en la mayoría de los casos que no contrastadas, yo me baso en leyes científicas, comprobables y reproducibles en todos los casos, ¿vale? Básicamente. ¿Cómo utilizas el feedback de tus pacientes para mejorar o adoptar tu enfoque? Bueno, en la consulta, cuando veo que he dado una respuesta emocional, una respuesta subjetiva, entonces me salta la alarma, entonces presto atención a lo que está sucediendo, ¿no? A qué es lo que estamos hablando, qué tema estamos tratando. Y entonces lo que hago es que, bueno, cuando acaba la consulta, pues indago a ver qué es eso que... Porque yo parto de la idea de que no te viene la gente a ti porque sí, ¿eh? No es una casualidad, ¿no? Esa persona te la han puesto ahí para algo justo en ese momento. Entonces, cuando hay algo que se está moviendo a ti, porque estáis hablando de un tema concreto de él, de esa persona que te viene, y yo doy una respuesta subjetiva o una respuesta emocional, yo me lo tomo como que es algo que todavía yo no he superado. Entonces trato de buscar soluciones lo más pragmáticas posibles, en principio. Trato de tomar acción y a veces pues utilizo visualizaciones para el inconsciente. Básicamente eso. Genial. ¿Qué métodos o técnicas utilizas para motivar a tus pacientes y ayudarlos a alcanzar sus objetivos? A ver. Bueno, hago preguntas muy, muy concretas. Son sencillas, pero son muy concretas. Van al grano, ¿no? Empiezo como si fuese el hilo de Ariadna, ¿no? Empiezo a tirar del hilo, dependiendo de si la persona viene con un síntoma, un conflicto, una enfermedad. Y entonces de lo que se trata es de llevar a la parte consciente aquello que tiene en el inconsciente. Todos nos creemos que somos nuestra mente, ¿no? Nuestro cerebro, algunos piensan eso, ¿no? Que somos lo que pensamos y no hay nada más. Pero si tú te cortas, si tú te caes, tienes una herida, rápidamente el organismo actúa sin que tú prestes ninguna atención al fenómeno. Entonces ahí hay un inconsciente que a mí me gusta llamarlo inconsciente biológico. Y esto es lo que yo trato de sacar a la luz, ¿vale? Básicamente.
Entonces, no sé, utilizo, por ejemplo, técnicas de la programación neurolingüística, el metamodelo del lenguaje, utilizo metáforas, incluso utilizo también hipnosis ericksoniana, es un tipo de hipnosis no invasiva. Y bueno, estrategias conductuales para reprogramar el inconsciente. ¿Vale? ¿Cómo te mantienes, Abel, actualizado en el campo del coaching y cómo incorporas las últimas tendencias y desarrollo en tu práctica? Bueno, a mí me gusta estudiar todo lo referente al ser humano, todo cómo se comporta, me gusta estudiar el cerebro, la mente, la parte inconsciente, estudiar a los grandes que estudian esto primero que nosotros, ¿no? Y no sé, por ejemplo, también como tengo una academia online donde enseño estas 5 leyes biológicas, lo que hago también es mucha metodología de la enseñanza. No sé, por ejemplo, se me ocurre Flipped Classroom, la gamificación, y en otro orden pues también se me ocurre el tema de la neurociencia, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, que creo que al final, aunque parezcan cosas dispares, al final está todo unido y es muy interesante saber de muchas cosas porque todo al final está como conectado, ¿no? Claro, ahí en esto último que acabas de decir, yo con mis alumnos siempre pongo el ejemplo de todos los datos, de toda la información que hay. Si la sobreponemos entre sí, podemos cruzar esos datos y esa información y entender las cosas. Y las tecnologías, por mucho que como consumidores las veamos de alguna manera, porque tú has sido creativo digital durante muchos años, antiguamente, entiendes que realmente ser consumidor o ser creador, la perspectiva cambia mucho. Entonces, lo que tú estás ofreciendo también es cómo se puede hacer como esa comparativa, ¿no? De un individuo o individua, cómo percibe e interpreta su realidad emocional, mental, y iniciándose en las prácticas que tú aplicas, cómo puede coger y trascender esos conceptos. Pero bueno, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Qué consejo darías a alguien que está considerando contratar a un coach o empezar a trabajar como coach? Bueno, al que quiere contratar los servicios, pues no sabría qué decirle, la verdad. Supongo que es que se vaya con el mejor. Si quieres contratar los servicios de alguien, pues que sepas, que te informes, que te busques al mejor, obviamente, si es lo que quieres contratar, el tema de coach, ¿no? Perdona que te interrumpa, pero me acabas de recordar a eso, al anuncio de los 80, el storytelling que se aplicaba, ¿no? Busca, compara, y si encuentras algo mejor, compra. Sí. Hombre, sí. Al quien está buscando, que se informe, básicamente, ¿eh? Que se informe. Que busque referencias. Y quien quiere dedicarse... ¿Perdona? ¿Y al que quiere empezar o dedicarse? A ese le diría que primero se trabaje él. Eso creo yo que es creo que es el consejo primero que le daría. Trabájate tú, porque si no, lo que te vas a encontrar en consulta es tu espejo. Es como si un espejo, ¿eh? Si tú no te has trabajado algo, es seguro que va a venir alguien en consulta para mostrártelo. Eso lo tengo más que comprobado. Así que primero tienes que trabajarte tú, sacar tu oscuridad de dentro, o por lo menos verla, observarla y trabajarte tú en ese aspecto. Yo recuerdo cuando me inicié hace 20 años en diferentes terapias como Reiki, arquetipos, intentaba trabajar a los demás, y es lo que tú comentas. Lo que recibía eran opciones de realidad en el cual me tuve que asumir sí o sí que no era tanto lo que veía, sino lo que sentía, y está el origen de las cosas. Todas las respuestas están en uno, ¿no? Uh-huh.
Y ahora que me ha venido a la cabeza y a la persona esta que va buscando un coach, que no por hacer 20.000 terapias va a conseguir lo que busca. Porque tenemos como la creencia, consciente o inconsciente, de la pastillita que cura todos nuestros males. Entonces, tú puedes ir con el mejor, ¿vale? Pero si tú no aplicas cambios en tu vida, como decía Albert Einstein, si no cambias nada vas a obtener el mismo resultado. O sea, tienes que cambiar algo de esa ecuación. Si quieres resultados diferentes, haz algo diferente. Porque si no, vas a estar en lo mismo por muy Tony Robbins que te encuentres en la vida o por muy coach que sea la panacea. Entonces, hay que tomar acción. Ni más ni menos. Sin acción no se consiguen los cambios. Correcto. Entonces, Abel, ¿podrías explicar en qué consiste la nueva medicina germánica y cómo se diferencia de la medicina tradicional? Bueno, la nueva medicina germánica es la ciencia que estudia las 5 leyes biológicas que descubrió el Dr. Hammer. Como digo, no son teorías, no son hipótesis, son leyes, como la ley de la gravedad, que si yo tiro este bolígrafo 20 veces o 200.000, siempre va a caer, son leyes. Entonces, la nueva medicina lo que hace es estudiar estas leyes biológicas y lo que hace es tratar al ser vivo como un todo holístico, porque si algo descubre Hammer es que el ser humano se compone de psique, cerebro y órgano, o sea, de alma, sí que viene del griego alma, ¿sí? Del alma, del cerebro y de los órganos. Entonces esta tríada es una tríada indivisible. Entonces lo que hacemos es eso, es tratar al ser vivo, intentar tratarlo de forma holística, ¿vale? Lo que pasa es que yo me dedico más específicamente a la parte de la tríada que es la psique, que es el conflicto biológico que vivenció esa persona. Y como son leyes, precisamente, lo bueno que tienen estas leyes es que trabajando, o sea, sabiendo uno de esos vértices del triángulo, puedo averiguar los otros dos. Esto es brutal. Esto en medicina no se ha visto jamás en la vida. Entonces yo podría decir, vale, ¿qué síntoma tienes a nivel orgánico? ¿Qué tejido está afectado? Entonces, si yo sé eso, sé el conflicto que vivenciaste, ¿sí? Y dónde va a estar reflejado eso en una parte de tu cerebro. Que si te hicieses una tomografía, un TAC, veríamos una suerte de anillos concéntricos o difuminados dependiendo del estado en el que se encuentre ese conflicto. Si ya está en estado activo, que le llamamos, o en estado de solución, básicamente. Es que es complejo de explicar, pero... Es complejo, pero bueno. Pero en realidad es súper sencillo. En realidad es muy fácil, ¿eh? O sea, no... Claro, la complejidad, porque... Corrígeme, desde fuera yo no soy especialista en la nueva medicina germánica, pero considero que a la gente lo que nos pasa es que tenemos la información como desfragmentada, que no acabamos de unificarla. Y con lo que acabas de exponer, lo que consigues, pero claro, esto se consigue con la acción, constancia y mucho trabajo, ¿no? Se consiguen como comunicar de una forma ética, coherente, esa información. Y entonces ahí es donde la transformación ocurre. Cuando las tres partes se consiguen comunicar y no discuten, no se resisten entre ellas, se comunican, se respetan y se entienden. Eso creo que es la complejidad. Bueno, realmente lo que descubre Hammer es que todo es sincrónico. Esa tríada de psique, cerebro, órgano es sincrónica. Quiere decir que cuando hay algo que está afectando en este punto, automáticamente está afectando en los otros dos. Por eso nosotros, cuando viene alguien a consulta, podemos decirle qué fue lo que vivió, en qué estado está su tejido o sus órganos en la actualidad y qué es lo que va a suceder. O sea, es una pasada precisamente por esta sincronicidad que se da.
porque si hay cambios en una parte, hay cambios en las otras. Y esos cambios siempre suceden de la misma manera. Por eso es tan bestia, no tiene nada que ver con la medicina oficial. Está a años luz de la medicina oficial. Son otros modelos prácticos. Realmente yo me voy a quedar, si me lo permites, con la palabra sincronía. Ojalá consigamos esa sincronía social y madurez. Entonces, a ver, ¿cuáles son los principios fundamentales de la nueva medicina germánica? Wow, casi que tendría que explicarlo todo, ¿no? Pero básicamente yo me quedaría con una cosa, y es que la naturaleza no comete fallos, ¿vale? Entonces, desde un simple resfriado hasta un cáncer, todo lo que no sea traumatismos, envenenamientos, inanición, si dejas morir de hambre a alguien, ¿vale? Todo lo que no tenga esto que acabo de decir, siempre hay unas leyes que lo regulan, siempre. Todas las enfermedades. Estas enfermedades que a mí no me gusta hablar de enfermedad, porque ahora lo que Hammer descubre precisamente es que no son enfermedades, sino que son programas especiales de la naturaleza que se activan cuando hay en un momento muy específico, que él llamó DHS, en honor a su hijo Dirk Hammer, se llama Dirk Hammer Syndrome. Entonces, cuando se da este acontecimiento específico, automáticamente se activa un programa especial, y ese programa especial tiene dos fases. En una fase veremos que determinados tejidos hacen una cosa, proliferación celular, tumores y todo, etcétera, o necrosis. Y en la siguiente fase, la segunda fase, hace otras cosas diferentes. Básicamente, también, te acabo de explicar así muy por encima la primera y la segunda ley, ¿vale? Pues la primera ley dice que todo cáncer o enfermedad oncoequivalente parte de un DHS, que es un acontecimiento inesperado, dramático y vivido en soledad. Y la segunda ley dice que todas las enfermedades tienen dos fases. Una fase fría, mientras el conflicto está en activo, que los órganos hacen una cosa y los órganos hacen otra. Esto ya sería la tercera ley. Y la cuarta ley nos viene a hablar del sistema ontogenético de los microbios, que lo que nos viene a decir es que los microbios no son algo malo, maligno, que vienen aquí a atacarte o te crean enfermedades, sino muy al contrario de eso, precisamente son nuestros neurocirujanos especializados. Sin ellos no podríamos vivir, y ellos son los que nos ayudarán a reparar tejidos y órganos en la siguiente fase, en la segunda fase, siempre. Continúa. No, y la quinta ley, que es la ley que engloba ya todas, es la quinta esencia que le denominó él, porque es que esta es la ley que nos dice que efectivamente todo lo que hemos considerado hasta ahora como una enfermedad, como algo maligno, resulta que tiene un propósito biológico, resulta que tiene un sentido. Claro, escuchándote, realmente veo las tendencias o cómo nos movemos la sociedad, ¿no? Y veo que queda tanto trabajo que hacer para poder entender o visualizar o interpretar la existencia en sí desde el prisma que nos estás invitando o que nos ofreces tú directamente, a ver. Da un poco de vértigo, ¿no? En qué situaciones estamos, cómo hacemos las cosas y qué es lo que podríamos hacer y qué es lo que nos podríamos ofrecer. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Podrías hablar sobre tu experiencia personal con la nueva medicina germánica y cómo llegaste a especializarte en ella? Buah, estaríamos aquí 3 horas. Si te explicase todo eso, ¿cómo podría resumirlo? Bueno, mi primera experiencia, vamos a hablarlo, no sé cómo decir. A mí lo que me lleva a hacer todo esto es primero unos acontecimientos que se dieron todos en cuestión de un par de meses. Pues murió la madre de la que por aquel entonces era mi novia, murió la madre de una amiga mía. A una amiga mía le encontraron
una enfermedad, murió también mi jefe, también murió. Entonces, también curiosamente falleció la madre de un vecino mío. ¿Y qué tienen en común todos? Pues que fallecieron de cáncer, ¿vale? Entonces, claro, a mí me vino a la cabeza el tema de que la frase, ¿no? Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pues las tuyas a remojar, porque todos estos acontecimientos se dieron en cuestión de nada, de un par de meses como mucho, fueron, creo recordar. Y claro, todo esto me puso alerta y decir esto no puede ser. ¿Cómo puede ser que con todos los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, con todo lo que supuestamente ha avanzado la medicina, estemos en un momento en el cual incluso cada año crecen los casos de cáncer? O sea, cada año hay más personas con cáncer. Y esto sí que es una verdadera pandemia. Y no lo que nos han querido vender. Y ahí me puse las pilas. Ahí conocí en una formación, conocí a la que actualmente es mi mujer. Nos fuimos a vivir a Cádiz. Comenzamos el proyecto allí en Cádiz. Estuvimos 8 meses viviendo. Después nos fuimos a las Islas Canarias. Y ya nos quedamos aquí, en Tenerife. Y mientras, bueno, pues he estado dando a conocer todo esto, haciendo seminarios, haciendo charlas gratuitas, yendo también por Europa. Estuvimos en Suiza, dando conferencias y dando a conocer el gran legado del Dr. Hammer, que son estas 5 leyes biológicas, para que todo el mundo pues se dé cuenta, se empodere y pueda gestionar muchísimo mejor todo el tema porque hay mucho engaño, muchísimo, y muchísimos intereses en lo que es la industria farmacéutica. Entonces, estos descubrimientos hace ya muchísimos años que se descubrieron. Pero claro, como hay tantos intereses de por medio, porque nosotros no utilizamos fármacos, tampoco enviamos ninguna pastillita ni nada de eso, ¿sabes? Entonces, claro, cambia el paradigma de absolutamente, incluso yo te diría que cuando esto lo sepa toda la sociedad, va a cambiar la sociedad por completo, totalmente. Es súper bonito lo que acabas de decir. Antes me quedaba con la sincronía y ahora me quedo con el tema del interés. El interés, realmente tenemos que aprender las cosas por interés realmente o las cosas porque se sienten, ¿no? Entonces, esa sincronía es la que nos tiene que ayudar a mejorar y en diferentes fases o posibilidades de mejora que puede tener la humanidad. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué tipo de tratamientos y terapias utilizas en la nueva medicina germánica? Bueno, me parece que, como te acabo de decir, no damos tratamientos, no recetamos nada, ¿sí? En cualquier caso, lo que hacemos es averiguar el conflicto biológico que tuvo la persona para estar como está y entre los dos intentar de encontrar las mejores estrategias para que pueda llegar a solucionar su conflicto, para que pueda vivir una vida mucho más plena y que pase a acompañarlo en su proceso. Pero tratamientos ninguno. Como mucho, dependiendo de la fase en la que estemos, lo que podemos, lo que suelo a lo mejor decirles, utilizar el frío y el calor, dependiendo de la fase en la que estés. Si estás en la primera fase, que es una fase de estrés, en la cual hay una cierta simpaticotonía, hay un estado de vigilia continuo, entonces hay un estado de tensión, un estado que se está quemando muchísima energía, pues a lo mejor le recomiendas, puedes decirle, bueno, pues puedes hacer, obviamente dependiendo del caso concreto, pues a lo mejor puedes ir a hacer, no sé, una sauna, un spa para que se relaje, nadar,
cosas tendentes a rebajar el estrés, hacer yoga, pues el otro pues que haga reiki o lo que sea, ¿no? Acorde siempre a sus gustos y obviamente nunca le decimos lo que tiene que hacer. Al contrario, aquí lo que decimos, o lo que abogamos, o lo que yo abogo directamente en mi consulta, es que se empodere la persona. Es que tome el poder y tome las riendas. No voy a ser yo quien le diga, no, tú tienes que hacer esto. Yo como mucho, sabiendo esa información, pues si me preguntan, oye, ¿y cómo ves tú esto tal? Entonces buscamos estrategias para que pueda llegar a solucionar y a pasar esas dos fases lo mejor posible, ¿vale? Y por contra, ¿no? En la segunda fase, que es una fase que llamamos de vagotonía o fase caliente, en la cual se está reconstruyendo esos tejidos, pues a lo mejor se recomienda reposo, que no te dé el sol en la cabeza, evitar en lo posible los baños estos de agua caliente, porque se está generando... Estoy escuchando como unos ruidos por ahí. Tengo los gatos aquí que te están escuchando y creo que le están afectando. Aquí tengo uno que está como una auténtica... ¡Qué bueno! Los gaticos. Y el otro pegándose carreras por el comedor. Cosas del directo. ¡Qué bueno, qué bueno! Me molan los gatos que te cagan. Pero... Pues eso, pues si está en esta fase, obviamente, salvaguardando pues los casos concretos, en esta fase lo peor que puedes hacer es darle calor a la persona, o sea que vamos a evitar en lo posible de que se meta en una sauna, de que vaya a la playa a tomar el sol y de que le dé calor en la cabeza, porque lo peligroso en estos procesos es que se genera un edema a nivel cerebral, concretamente en una parte muy concreta del cerebro. Entonces, este edema, si consumes mucho líquido, ese edema se va a hinchar, va a haber una inflamación, va a aumentar la presión intracraneal. Entonces, esto no va a favorecer para nada. Se tiene que evitar en todo lo posible. Perdona, Dios. Entonces, por contra, sí que podemos aplicar frío. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo he estado toda una noche con 2 hielos en las sienes, envuelto en film de plástico, así, del dolor de cabeza que tenía, porque tenía unos edemas a nivel intracraneal que eran brutales y me estaban generando un dolor de cabeza que insoportable. Entonces el hielo lo que hace es rebajar ese edema, lo comprime, que como todos sabemos, el calor expande y el frío contrae. Entonces jugamos muchas veces con eso, ¿vale? Hay otros que, bueno, pues a lo mejor te hacen otras cosas, ¿no? Yo no lo sé, yo hablo de lo que yo sé hacer. Pero en Nueva Medicina Germánica no hay medicamentos. A ver, si por ejemplo eres un doctor que sabes de Nueva Medicina Germánica, en un momento dado, si ves que hay, por ejemplo, una infección que puede llegar a poner en peligro la vida de la persona, obviamente, pues puedes utilizar a lo mejor, aunque no es lo ideal, utilizar a lo mejor antibióticos porque sabes que está en peligro, ¿no? Pero ya no te estoy hablando desde mi punto de vista, sino ya desde un punto de vista de un médico que sabe de Nueva Medicina Germánica. Podría llegar incluso a utilizar cortisona. Hammer, de hecho, la utilizaba muchísimo, porque lo que hace es reducir este edema cerebral. Pero se tiene que saber estas leyes para saber cuándo dar específicamente y qué medicamentos puedes llegar a dar. Pero al fin y al cabo, ya te digo yo que son 4 o 5 medicamentos como mucho, o sea, no, para nada. ¿Por qué? Porque esos programas especiales tienen un sentido. Entonces, por muchos que nos creamos dioses, la naturaleza lleva experimentando esto desde hace más de 3.600 años. Así que no podemos jugar a ser dioses. Hay que ser muy humilde. Es bastante curioso porque vas acentuando de las leyes naturales de la medicina, ya vas haciendo la comparativa. La siguiente pregunta es: ¿cómo ves la relación entre la nueva medicina germánica y la medicina tradicional? A años luz. Sinceramente, a años luz, la una de la otra.
porque es un paradigma totalmente nuevo, es un cambio de paradigma. La medicina... Sí. Pregunto, si lo visualizamos como la medicina tradicional es un modelo que hace las cosas de una forma y la medicina germánica es otro modelo que hace las cosas de otra forma, entre sí, esos modelos, ¿sería posible de que pudieran coexionar de alguna forma? La respuesta rápida es no, porque no son dos modelos, sino que uno, el primero, la medicina clásica ortodoxa, la medicina oficial, se basa en hipótesis o teorías que en la mayoría de los casos no están contrastadas, así que se están basando en humo. Lo que un medicamento le puede hacer a una persona, a la otra no. Entonces, es como comparar higos con peras. Sí, los dos son frutas, pero no tienen nada que ver una con la otra. Es más, te diría que es eso, que no solamente no se pueden comparar, sino que es un cambio de paradigma totalmente brutal. Esto no quiere decir que no podamos aprovechar cosas de la medicina. Ojo, porque esto sí que se tiene que especificar. Por ejemplo, las urgencias seguirán siendo necesarias. Si tú tienes un desangramiento, una rotura, tienes hay cosas que necesitan de medicina de urgencias y que tenemos a médicos súper buenos, especializados en medicina de urgencias que son, totalmente necesarios. Pero más allá de esto, cuando entramos en el tema de los tratamientos, el tema de la quimio, la radio y todo esto, en el tema de fármacos, esto no, para nada, porque están partiendo de una base errada de principio. La nueva medicina germánica no es una alternativa, no es otra medicina más, no, para nada. La nueva medicina germánica es el pilar base para comprender, a mí me gusta llamarlo, el manual de usuario del ser humano. Así que, si tú, hoy en día que hay tantísimas terapias y tantísimas vertientes de todo, ¿no? Ninguna va a funcionar a no ser que tenga en cuenta esas leyes. De hecho, a lo mejor soy demasiado categórico, ¿no? No, ninguna va a funcionar, no. Si funcionan, no es porque den resultado lo que está haciendo eso, sino porque está acompañando el proceso natural del cuerpo, que es la autorreparación. Me encanta. Otra palabra con la que me quedo y la acentúo, la autorreparación. Entonces, sí. Abel, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que está interesado en probar la nueva medicina germánica? Que se informe, que estudie, que investigue, antes de que se ponga malo. Porque es como decía Helmut Pilar, uno de los discípulos del Dr. Hammer, que desgraciadamente falleció. Aprende a nadar antes de que te estés ahogando. O sea, ese sería el tema. Son 5 leyes biológicas, hay muchísima información por internet, hay mucha gente válida, también hay mucha gente que distorsiona, así que ten cuidado con eso. Le diría, ten cuidado con gente que está haciendo distorsiones de la nueva medicina germánica. Que investigue por su cuenta y que piense por sí mismo, básicamente. Básicamente le diría esto. Y que mi academia está abierta, o sea... Yo, de hecho, empezaré dentro de nada, en el día 11. No sé si puedo decir esto. Sí. El día 11 comienzo el curso de Nueva Medicina Germánica. Pues también te puedes apuntar. Pero ya te digo, si yo te vibro, pues te apuntas conmigo. Que si no, búscate a otro, que también hay gente válida que está dando eso. Pero con cuidado de encontrarte con gente que esté distorsionando la nueva medicina germánica. Muy importante. Sí. Esto creo que hoy en día está pasando, que hay mucha distorsión de lo que es el origen de muchos conceptos del pensamiento humano o prácticas humanas. Entonces,
Abel, ¿hay alguna investigación científica que respalde la eficiencia de la nueva medicina germánica? Por supuesto. Hay más de 30 verificaciones, incluso por universidades. Trnava es una de ellas, Helsenkirchen es otra. Hay muchas verificaciones científicas. Sí. Cuando quieras puedo pasártelos. Sí. Pues haz una cosa, porque a ver, claro, la entrevista aquí ya la terminamos, pero la gente, si se quiere poner en contacto contigo vía formato digital o formato presencial, ¿qué posibilidades les ofreces? ¿Cómo se podrían contactar contigo? Bueno, tenemos una página web que se llama keithem.com, con K de kilo y griega. Allí vas a ver que hay un apartado, a ver cómo era, lo voy a mirar. En eventos tenemos un apartado que pone cursos y allí está el curso de Nueva Medicina Germánica. Ahí te puedes enterar, te puedes... bueno, ahí tenemos el curso. Si te quieres apuntar, te puedes hacer una matrícula. Y si tienes alguna pregunta, pues puedes contactar conmigo a través del correo electrónico info@keithem.com. Y en modo presencial, tú ahora estás en las islas, pero... Sí, de modo presencial yo estoy en Tenerife, en Los Realejos, así que igualmente me puedes enviar un correo y lo hablamos. También tenemos un canal de Telegram que se llama, ahora os lo digo, Curso Nueva Medicina Germánica, que ya tenemos 1025 suscriptores y va subiendo. Así que ahí tienes vídeos que voy subiendo también en mi canal de YouTube, también Keithem NMG en YouTube. Ahí también puedes ver vídeos que cuando tengo tiempo, porque como soy papá, pues a veces tengo y a veces no tengo tiempo de hacer nada entre las sesiones y entre el curso y bueno, en fin. Allí te puedes meter en el canal de Telegram, Curso Nueva Medicina Germánica, que es t.me/curso/Nueva Medicina. Si buscas esto te va a salir el canal donde puedes, pues tienes material ahí para ver, tienes ahí un ratito tienes 11 vídeos, 7 archivos, fotos, 33 fotos, no sé cuánto, bueno, audios, tienes cositas ahí para ir investigando y si te interesa pues ya está. Yo los enviaría ahí a que aprendan un poquito, a que vean un poquito de qué va la cosa. Y si ya lo tienes claro, te vienes a keithem.com y allí tendrás el curso de Nueva Medicina en su 12ª edición. Perfecto. Es genial, muchas gracias, Abel, por esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, Jordi. Haciendo comunidad siempre es lo que defendemos, ¿no? Creo que somos perfiles que lo más importante es esa comunidad y ese modo de hacer las cosas, lo que nos ofrece un nuevo paradigma. Un placer y hasta pronto. Igualmente. Un beso. Un besazo. Chao. Chao.